Y aquí lo importante y su función, por lo menos inicialmente para cuando ustedes van a ser internado o vayan a hacer su serum, es que conozcan la importancia de esta neoplasia y motiven a sus pacientes para que se hagan los controles necesarios o fundamentalmente, como ustedes van a ver, el tabaco es el peor enemigo de la, o diré el mejor amigo de las neoplasias de pulmón, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que recomendar que limiten el tabaco y, si es posible, no se fume. Esas son las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta. Wow. Bien, acá hay un listado grande, amplio, de lo que son las tumoraciones benignas. Obviamente, ustedes tienen conocimiento que por cada tejido que existe, epitelial, mesodérmico, es decir, conjuntivo, en general, vaso sanguíneo, cada uno puede dar lugar a una neoplasia. Y esta neoplasia puede ser benigna o maligna. En este caso, este es el listado de tumores benignos. No queremos que ustedes lo aprendan, sino que tengan el conocimiento grande y fundamental. Aquí algunas palabras de lo que vamos a dar, de lo que es el fibroma, el condroma, en fin, son tumores benignos que son los que habitualmente se encuentran. Los otros son más raros. Los amartomas también es otro más o menos frecuente dentro de los benignos. Y aquí más bien presten atención, por favor, a la parte inferior. Esta clasificación pone adenomas bronquiales. Y si a ustedes les han enseñado anteriormente en la parte básica, cuando nosotros decimos sarcoma, es neoplasia maligna. Y cuando decimos tiene terminación oma, como acá dice adenoma, sería benigno. Pero vamos a ver el desarrollo, en el desarrollo de la clase, que esto que está clasificado acá como tumor benigno, los adenomas bronquiales, en realidad no son tan benignos que digamos. El carcinoide es maligno, pero de lento progreso, de tal manera que, bueno, se le considera benigno en ese sentido, pero el de glándulas salivales es más agresivo. Entonces, para que les hago este hincapié, para que no se confunda. En cuanto a los tumores benignos en general, se detectan generalmente por una radiografía. Es un poco raro ya cuando ha crecido demasiado, tal vez que dan molestias tipo tos frecuente, ¿no es cierto? Sí. Pero en la radiografía lo que habitualmente se encuentra es una nodulación, un nódulo de bordes definidos que se encuentran a nivel del pulmón. Y eso motiva a que se comience pues a indagar sobre cuál es la etiología de este tumor para finalmente darle el tratamiento correspondiente. Como decía, y en líneas generales, desde ahora les diré, todas las neoplasias, tumores, no hay una, patognomónicamente no hay una manifestación clínica que diga, pues, esto es benigno, este es maligno, e inclusive si hay o no tumoración. Generalmente, por compresión de un bronquio, por irritación, va a despertar tos. Si la compresión es importante, de un bronquio importante, vamos a encontrar un silbido. A eso se llama sibilancias. Y si aprieta mucho la parte distal del pulmón, se va a atelectasiar. Va a haber atelectasia pulmonar. ¿Listo? Ahora, lo más importante, ¿qué cosa es? Determinar si es tumor benigno o es tumor maligno. Y de acuerdo a ello, hacer el tratamiento. Bueno, y el que tuvo la suerte, si el paciente sufre algo de esto, el que tuvo la suerte que es benigno, feliz y contento porque prácticamente con la resección queda curado. Cuando es una neoplasia maligna, lamentablemente, como veremos más adelante, las neoplasias de pulmón son muy agresivas y el pronóstico es malo. Dentro de los tumores benignos, uno que llama mucho la atención es lo que se le llama amartomas. ¿Qué tienen que recordar ustedes de los amartomas? ¿Ya? Como ven acá en esta parte central de esta lámina, es que hay un conglomerado de diversos tejidos. ¿Ya? Diversos tejidos.
Vean ustedes, si logran leer, dice tumor que contiene cartílago, tejido fibroso, grasa, formaciones quísticas y formaciones epitelioides, en fin. Es una mezcla de tejidos, no es un solo tejido. Por eso se llama amartoma. Pero ¿cuál es la característica fundamental? Que son así, de bordes definidos prácticamente, que están un poco periféricos, y a los rayos X tienen una particularidad. No sé si ustedes lo logran ver, pero si buscan esta pequeña imagen, ahí hay, lo que hay es calcificaciones puntiformes. Esto es típico de los amartomas. Típico de los amartomas. Entonces, esto es lo más destacable de este tipo, para no demorar mucho. Los fibromas son más o menos parecidos a los amartomas también, pero fundamentalmente es tejido pues fibroso, que se tiñe con hematocilina y eosina. ¿Ah? Pero un momentito. Ya, disculpen. Otros tipos de tumores benignos son los condromas, como el nombre le dice, es de origen cartilaginoso, lipomas, obviamente es grasa, leiomiomas de músculo, y de otros tipos que pueden ser pues vasculares, o hay fístulas arteriovenosas, malformaciones congénitas, en fin. Entonces, eso es a grandes rasgos una visión muy rápida de los tumores benignos. Lo importante es que ustedes tienen que tener en cuenta que hecho digamos, no el diagnóstico, sino detectado el problema, hay que rápidamente avanzar porque es importante tener el diagnóstico definitivo. No se puede esperar con las neoplasias pulmonares, porque si fuese maligno, vamos a llegar tarde y ya pues no de nada va a servir la ayuda que le damos al paciente. Acá la advertencia que les estuvimos haciendo de los adenomas. Adenomas, como el nombre dice, no es exactamente muy benigno que digamos. Hay dos tipos de adenomas, carcinoide y de glándulas salivales. Además, las de glándulas salivales tienen algunas formas de cilindroma, mucoplermoide y pleomórficos, pero recuerden que de estas no son tan benignas y no son malignas. El carcinoide es el más frecuente y tiene algo de relación con aquel que ustedes conocen de tumores carcinoides, que ya creo que lo han hecho, en lo que con el tejido linfoide, ¿cierto? Que puede encontrarse en el apéndice secal. De los carcinoides es la mayoría de los adenomas bronquiales, el 90%. Es de crecimiento lento y su malignidad, pero hablamos de malignidad, no es de benignidad, no, malignidad es baja, pero ya es maligno, eso. Producen serotonina y están localizados generalmente en los bronquios principales. Y esto de tumor iceberg se refiere, por allí tenemos una pequeña imagen que vamos a ver que si ustedes están asistiendo o ustedes están haciendo pues una broncoscopía, entonces, ¿qué se ve? Que en la luz bronquial aparece una tetita, aparece una puntita, pero en la parte interna está pues todo el témpano, ¿no es cierto? Todo esto para hacer relación con el iceberg y que trae a la memoria pues lo del Titanic, ¿no es cierto? Ese es, entonces recuerden, por eso se llama tumor tipo iceberg. La mayoría son asintomáticos hasta que no comprimen mucho el bronquio, excepcionalmente dan hemoptisis, tos, en fin. El síndrome carcinoide es raro en su presentación completa. Yo he aprovechado aquí de anotar todo lo que es el síndrome carcinoide,
y así totalmente expresado en este caso es raro. ¿En qué consiste el síndrome carcinoide? En general, ruborización cutánea, telangiectasias, dolor abdominal, diarrea, sibilancias y lesión valvular de las válvulas cardíacas. Lesión valvular. Ahora, cuando se opera y se reseca, la resección es totalmente curativa. Un par de palabras de lo que es las glándulas salivales, como dijimos, es menos frecuente, el 10% nada más de los adenomas. Hay tres tipos, cilindroma, mucoepidermoides y pleomórficos. Estos dos últimos son más raros que el cilindroma, a pesar de que en general son raros. ¿Verdad? Son malignos, más malignos obviamente que el carcinoide, y dan metástasis precoces, ¿no? Por ello es que el tratamiento y cuando uno hace la resección son insatisfactorios, porque rápidamente dan metástasis. Entonces, desde ya vamos aprendiendo que habiendo una sospecha de un tumor en el pulmón, hay que tratar de correr para hacer el diagnóstico y tratar de hacer valga la redundancia, el tratamiento. Esto es lo que se refiere al tumor Iceberg. Vean ustedes, está apareciendo en la luz bronquial una pequeña tetita, pero por dentro está la gran parte del tumor. ¿Eh? No nos vamos a detener acá, ya lo leen con detenimiento ustedes, pero no nos vamos a detener en las distintas formas de adenomas que existe, el carcinoide, cilindromatoso y el mucoepidermoide, las formas distintas, no tienen mucha importancia, no es que ustedes lo tengan que aprender, pero sí que tengan la idea clara de diferenciar que el carcinoide es maligno, pero baja malignidad, y el de glándulas salivales es de alta metástasis, por lo tanto se comporta como un maligno, a pesar de que el nombre diga otra cosa. Si nosotros seguimos avanzando, la pleura parietal y la pleura visceral puede dar origen a tumores de tipo maligno. Por eso se le dice mesotelioma. ¿Y por qué si ustedes ven acá mesotelioma? Es por esa terminación oma. Se dijo que la terminación oma era, se refería a lo benigno, pero no pues, no es así. Por eso dicen mesotelioma y para no confundirse, maligno. Ya está. Obviamente son tumores de la pleura, sea parietal o sea visceral. Ahora, esto también tiene dos formas. El localizado, que es lo más raro, o sea que hay un tumor que afecta un pedazo de pleura, sea parietal o sea visceral, pero ahí que está localizado. Eso es rarísimo. Ese mesotelioma es localizado y es rarísimo. Y entonces detectado se reseca y el paciente queda curado. Pero la mayoría de mesoteliomas son difusos. Se extienden en toda la pleura y va invadiendo la pleura, tanto parietal como la pleura visceral, inclusive se mete hacia el pulmón. Ese es el mesotelioma maligno difuso. Es agresivo y tiene relación con ciertas sustancias. Este no tiene relación con el tabaco, por si acaso, sino con ciertas sustancias de tipo ocupacional, especialmente el asbesto. ¿Dónde hay asbesto? Fundamentalmente en las fábricas que fabrican llantas o los que trabajan con llantas. ¿No? Lo mismo que con lo que se refiere a el asfalto. ¿No? Entonces, en ese tipo de situaciones hay bastante asbesto. También algunos casos están relacionados con la radioterapia y con exposiciones ocupacionales de otro tipo de sustancias. Son de dos tipos, esta es información, no les reclamamos que lo aprendan. Sarcomatoso y mixto. La edad promedio en la que se presentan los mesoteliomas son los 60 años. Y la sintomatología que da es causa fundamentalmente dolor. Acuérdense esto. Un poco de fatiga porque engloba el pulmón. Vamos a ver por allí una imagen. Engloba el pulmón, se lo va tomando. Y fundamentalmente dolor. ¿Cuál es la explicación del dolor? La explicación que hay para el dolor es que la tumoración invade los nervios intercostales y por lo tanto causan pues un dolor difícil de tratar. Ahora, acompañado al mesotelioma generalmente hay derrame pleural.
pero lamentablemente uno punza, saca este líquido, este derrame pleural, lo envía a evaluación por el citopatólogo, porque ahora ya felizmente hay esa división. El citopatólogo, que está especializado en ver células prácticamente, y a pesar de que pueda estar un poco avanzada la enfermedad, difícilmente da positividad. Esa es una característica de los mesoteliomas. La otra de las causas es la biopsia pleural. ¿A qué se refiere este tipo de biopsia pleural? Por allí ustedes van a leer de que se hace biopsia de la pleura con ayuda de una aguja. Esas agujas toman el nombre de COPE o COPE. Y la otra es de Abrams. ¿Ya? Son dos tipos de aguja que al final lo que hacen es tomar una pequeña muestra de pleura en forma percutánea. O sea, de fuera punciono, tomo muestra y después hago también evacuación del líquido pleural o del derrame pleural. Ya. Lamentablemente también en este caso, generalmente el diagnóstico es positivo en un 25% nada más. Y la explicación es clara. El mesotelioma, a pesar de ser difuso, no involucra, digamos, desde el comienzo todo en forma uniforme. Va por partes, va saltando por lugar. Entonces, si yo funciono en un lugar, de repente cojo un tejido sano. Esa es la explicación por qué este diagnóstico es solamente positivo en 25%. Para que sea fidedigno y de alta resolución, la biopsia debe tomarse en forma quirúrgica, sea por corte o, como ahora ya hay toracoscopía, bajo visión directa tomo la muestra de una zona altamente sospechosa. En cuanto a la invasión, invade. Por donde sea, se mete por acá, se mete por allá. Yo he tenido la oportunidad, se los digo como experiencia, y es una experiencia un poquito desagradable, de que tuve la oportunidad de ver a una paciente que nos consultaron ya cuando estaba avanzado el cuadro y que había sido sometido a punciones repetidas del derrame pleural y que hasta ese momento no había diagnóstico. Pero cuando nosotros la vimos, en las zonas en que se punciona aparecía la masa tumoral como si fuese un hongo. En otras palabras, el tumor invade la pleura parietal, se mete por la zona de punción y aflora hacia la piel como si fuese un hongo. Ahí en ese caso ya prácticamente no hay que hacer ya más punción, solamente tomar una muestra de eso que se está manifestando externamente y con ello nos hace diagnóstico el patólogo. Entonces, invade el mediastino, invade la zona de punción. Igualmente va a invadir y lo va a englobar el pulmón. Y generalmente la muerte pues es porque al invadir el pulmón hacen neumonías severas o embolias pulmonares y el pronóstico en general del mesotelioma es malo. Hecho un diagnóstico precoz, entre comillas, la sobrevida es de 1 a 2 años, nada más. Acá tienen un pequeño ejemplo. Vean ustedes cómo invade la pleura, cómo se mete por las fisuras, cómo invade el pulmón, se puede meter hacia el mediastino, cómo toma la pleura visceral y se va también hacia la parte externa. En una radiografía simple se ve pues un velamiento con derrame pleural, en fin, pero el pronóstico es malo. Y acá, como ustedes ven en la pared torácica, el tumor invade, toma los nervios intercostales y el dolor es permanente y difícil de tratar a pesar de usar medicamentos analgésicos muy importantes. Bueno, de esa manera hemos hecho una revisión muy rápida de lo que son las tumoraciones benignas y los mesoteliomas. Le debo decir que los mesoteliomas también hay estadios, pero bueno, no es el tema, porque ustedes lo que tienen que tener es una visión amplia del tema, por eso que no nos detenemos a hacer un estadiaje también de los mesoteliomas. Bueno, aquí este cuadrito es para hacerles ver algo, es un cuadrito que ya tiene un poco de tiempo atrás, es para hacerles ver algo muy importante. El cáncer en general es la segunda de causa de muerte
en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde manejan muy bien la parte estadística. La segunda causa de muerte. ¿Cuál es la primera? Causas o enfermedades cardíacas, ¿cierto? Por el tipo de vida, el estrés, la comida, las enfermedades cardíacas tienen la primera opción, pero no muy lejos el cáncer en general. En general, no estamos hablando que exclusivamente de pulmón, sino el cáncer en general. Es la segunda causa de muerte en el... Si hablamos de cáncer pulmonar, representa el 13.5% de todos los casos nuevos de presentación de cáncer en los Estados Unidos. Vean ustedes, es una buena parte de la torta de casos nuevos. ¿No? Entonces, de tal manera que el cáncer de pulmón es pues importante, no es una cosa que sea muy lejos. Y acá vean ustedes cifras que hemos buscado ahora de 2021. Los que tienen dudas buscan en Cancer Society, ahí encuentran los datos de la actualidad que se van siendo puestas al día con cierta frecuencia. Y acá que tenemos, vean ustedes, 1.898 o 1.898.000 casos nuevos por año. ¿Cuántos van a morir? Más de 500.000 de casos por año por cáncer de pulmón. Y la otra de las cosas que hay que remarcar es que en el hombre el cáncer más frecuente puede ser el cáncer de próstata, pero lo que se refiere a mortalidad es el pulmón el que se lleva la bandera. Lo mismo en mujer, el cáncer de seno es mucho más frecuente, pero en mortalidad le gana el pulmón. Esa es la forma que tienen que interpretar lo que hemos puesto acá en esta lámina. En hombre y mujer, el cáncer de pulmón se lleva la bandera. ¿Ya? Y lamentablemente, a pesar de todos los adelantos en la quimioterapia, en el diagnóstico y en todo ello, la sobrevida actualmente en el pulmón es baja. A 5 años solamente está en 18%, con todos los adelantos que han habido. Muy bien, eso con una pequeña introducción. Ahora algunas palabras de la clasificación del cáncer. Aquí hay algo que quiero remarcarles. Hay la clasificación histológica y otra es la que se usa, es el TNM, ¿no es cierto? O sea, no se contrapone al otro. Uno es clasificación histológica, que esta clasificación histológica fue hecha por la Organización Mundial de la Salud allá por 1967. Y a los que les gusta leer, los autores son Leib, L-E-I-B chica, o dentilabial, Leib, y Kreiberg. Muy bien, esos son los patólogos que se encargaron por encargo de la Organización Mundial de la Salud reunirse con todos los patólogos. Esto fue una reunión con patólogos de todo el mundo, los más destacados, y en ese entonces llegaron a ponerse de acuerdo y hacer una clasificación histológica que obviamente con el tiempo ha sufrido algunas modificaciones. Por el otro lado, que vamos a ver, tenemos el TNM. Y finalmente, ahora, algo que se usa por fines prácticos, tanto fundamentalmente para lo que es el tratamiento, es que el cáncer de pulmón se ha dividido en células pequeñas y células no pequeñas. Así a grandes rasgos. Cáncer de células pequeñas y cáncer de células no pequeñas, en la cual engloban a la gran otra mayoría de las células pequeñas. Bueno, en cuanto a la clasificación histológica, le digo de data de 1967, hecho por la Organización Mundial de la Salud, porque había mucha divergencia hasta ese entonces. Se han llegado a determinar cuatro tipos de cáncer, 4 tipos histológicos fundamentales. De acuerdo a su diferenciación, los más diferenciados, o sea, que uno ve en la arquitectura que está bien formadito, es el carcinoma epidermoide y el otro es adenocarcinoma. Y los otros engloban a la gran mayoría de resto de tumores, que es el
cáncer de células pequeñas y cáncer de células grandes. Eso es en la clasificación histológica, por favor. Antiguamente el carcinoma epidermoide, que tiene una alta asociación con el hábito del tabaco, era el más frecuente, la causa número 1. Prácticamente era el 45 a 50%, y los otros eran mucho menores. Con el tiempo ha ido evolucionando, la evolución natural del cáncer de pulmón ha ido cambiando y el carcinoma epidermoide ha pasado a ser el segundo en frecuencia, ¿no es cierto? Lo importante del carcinoma epidermoide es que si nosotros vemos las láminas, vemos cosas, la arquitectura bien hecha, bien diferenciado, obviamente los núcleos bien pignóticos por la alta actividad mitótica que hay, pero de todas maneras hay una conformación, digamos, bien reglada. La otra parte es que tiene forma de glándulas, es el adenocarcinoma. ¿Y qué ha sucedido con el adenocarcinoma? El adenocarcinoma antes era la segunda causa y lejos del epidermoide, pero se ha ido adelantando, se ha ido juntando y ahora ha pasado a ser la primera causa de cáncer pulmonar. Adenocarcinoma, la primera causa. Es más, aquí hay dos formas, el adenocarcinoma. Si ustedes revisan un libro un poquito antiguo, el adenocarcinoma, que en su estructura histológica tiene forma de glándula, se le consideraba que era periférico y todo ello, como un tipo. Y otro tipo distinto, que no estaba englobado como broncogénico. Si ustedes analizan, broncogénico, o sea que tiene génesis en el bronquio, ¿no es cierto? Broncogénico. Y una división que en 1967 le hicieron, es que había una variedad, el bronquiolo alveolar, o sea que tenía origen en los bronquiolos y en los alveolos. Por lo tanto, era distinto del broncogénico, para los que puedan leer un poquito un poquito antiguo esa clasificación. Pero ahora no, ahora ya se ha englobado. El bronquiolo alveolar se ha determinado que es una forma de adenocarcinoma. Hecha la aclaración, seguimos avanzando. Entonces, recuerden que el adenocarcinoma es pues ahora el más frecuente y engloba al de tipo bronquial y el de tipo bronquiolo alveolar. Las otras dos formas son que no tienen arquitectura. No hay forma así bien definida como es el adenocarcinoma, que tiene forma de glándula, o el otro que es de tipo histológico, es el epidermoide. Entonces, todo lo que es así una arquitectura rara, mezclada, todo lo demás, se les ha clasificado en dos. Si las células son pequeñas, es el carcinoma de células pequeñas. Y si las células son grandes, es el carcinoma de células grandes. O sea, tenemos una clasificación, digamos, hasta cierto punto, bastante sencilla en ese sentido. El de células pequeñas es el tercero en frecuencia. Pero lamentablemente vamos a ver que este tipo de cáncer es el más agresivo. La mortalidad es alta, es el peor de todos. O sea, no hay pequeño enemigo, como dicen, ¿no es cierto? O engaña. Es pequeño, pero grande en hacer daño. El de células grandes es el cuarto en frecuencia dentro de la clasificación histológica, pero también es maligno, mucho más obviamente que el adenocarcinoma y el epidermoide, pero no es tan agresivo como el de células pequeñas. Bueno, una mezcla de estos cuatro tipos. Algunas palabras: el carcinoma epidermoide, que antiguamente era el más frecuente, tiene relación directa con el hábito de fumar. Por lo tanto, antiguamente era frecuente en hombres, menos frecuente en las mujeres, pero ahora las mujeres fuman igual o más que los hombres, entonces han ganado espacio ya pues en este aspecto también. La sintomatología, ya hemos dicho que en general es, digamos, difícil de diagnosticar, no es patognomónica de
de un cáncer, de una neumonía. Los problemas pulmonares generalmente se manifiestan por tos, dolor y hemoptisis. ¿Cuál es la causa? Hay que investigarlo. Podemos encontrar nosotros que el tumor ha crecido tanto y que se puede cavitar esa masa. Lo importante, sí, como dijimos, que el carcinoma epidermoide es un carcinoma o es un cáncer que crece lentamente y fundamentalmente da metástasis tardías, como dice acá. Metástasis tardías. Por lo tanto, da chance a actuar. El tumor, cuando está pequeño, no hay metástasis, hacemos una resección y quedó prácticamente curado el paciente. Inclusive en tumores grandes, muchas veces todavía no ha tomado muchas estaciones ganglionares y es beneficiosa la cirugía. Por eso decimos acá que la cirugía pudiera ser curativa. Y su mortalidad, por lo lento que es en el avance, es pues menor en comparación a otros tipos de cáncer pulmonar. Acá tenemos una gráfica general. Vean ustedes, está tomando en la parte central, ojo, que esto es más que todo para llamar la atención en lo siguiente. Vean ustedes esta parte debajo del bronquio. Ahí tenemos ganglios. Estos ganglios están limpios. Es lo que nos quiere dar a conocer acá este doctor Netter, nos quiere dar a conocer que a pesar de que el tumor pudiera ser muy grande, no hay metástasis. Miren, muy cerquita, pero no hay metástasis. Eso es bueno, es saludable para el paciente. Y acá, si ustedes ven en esta parte, que la arquitectura obviamente se respeta, es muy, o sea, hay un patrón, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo bueno del epidermoide. También puede invadir obviamente la parte de la luz bronquial y que nosotros, cuando se hace una broncoscopía, se puede hacer un diagnóstico o también se puede encontrar que hay signos indirectos de compresión. Y ahora, por la broncoscopía se puede hacer lo que se llama biopsia transbronquial. O sea, veo que acá está comprimiendo el bronquio, a través del bronquio se mete una aguja que va a llegar supuestamente al tumor que hay detrás y va a tomar muestra a ese nivel. Por eso se dice biopsia transbronquial. En este caso, de aquí, es una biopsia bronquial porque la veo. El otro no veo y es transbronquial. El cáncer de células grandes, ya hemos dicho que también es un cáncer, digamos, el segundo en mortalidad, ¿ya? Un poquito menos agresivo que el de células pequeñas, es el menos frecuente de todos, ¿ya? Desarrolla tumores grandes, porque obviamente no es tan agresivo como el de células pequeñas, pero da metástasis precoces. Eso es lo malo, ¿no es cierto? Si nosotros resecamos, la sobrevida es mejor que el del suelo de la sinaviana o células pequeñas, pero en general no es muy buena la sobrevida. Lamentablemente, en general, para lo que es neoplasia de pulmón, tanto la radioterapia como la quimioterapia no son tan eficientes. Aquí tenemos una imagen de las células grandes. Vean ustedes lo que el autor nos quiere demostrar acá. A pesar de que el tumor está alejado de la parte central, ustedes ven que ya tomó los ganglios subcarinales y paratraqueales. Entonces quiere decir que ya este es un estadio 4. ¿No es cierto? Vean ustedes a pesar. O sea, comparen ustedes lo que nos quiere demostrar este médico. Que a pesar de que el tumor estuvo central en el anterior, pero no había metástasis. En cambio, en este puede estar alejado del tumor, pero ya hay metástasis avanzada. De tal manera que aquí, obviamente, ya la cirugía, digamos, lo que hace es disminuir el tumor, mas no va a tratar la enfermedad como tal. El carcinoma de células pequeñas es el más agresivo de todos. El tercero en frecuencia, pero es el más agresivo de todos y tiene relación con el hábito de fumar. Da metástasis muy precoces, generalmente se localiza en la parte central. Ya cuando uno diagnostica esto, no es quirúrgico, porque ya para qué, si ya dio metástasis. Y lamentablemente la sobrevida es muy corta, muy corta.
Hemos dejado para el último, ¿para qué? Para hacer ver un pequeño detalle. Esto es lo que se llama síndrome paraneoplásico. O sea que hay pacientes que están sintiendo algún tipo de molestias, algunos avisos, ¿ya? Y si uno ahonda y busca con mucho detenimiento, va a encontrar que la causa es una neoplasia de pulmón a células pequeñas. ¿Por qué? Porque eliminan glándulas secretorias que tienen alguna función. Por ejemplo, si elimina ACTH, hormona ADH, o sea, hormona antidiurética, o sustancias que van a causar neuromiopatías. Esto es lo que se llama síndrome paraneoplásico. Manifestaciones no directamente que tienen que ver con la parte pulmonar, pero que están relacionadas con que este tumor produce estas sustancias. Acá tienen un ejemplo, vean ustedes, el tumor rápidamente ha invadido, ha tomado todo, ya se ha extendido hasta el otro lóbulo, es decir, ha tomado acá rápidamente el lóbulo, en el caso del derecho, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, o sea, es muy agresivo, muy agresivo. Y si ustedes ven acá las imágenes, ven ustedes, son células pequeñas, pero con altísimo grado de epignosis, lo que quiere decir que hay una actividad mitótica o cancerígena muy avanzada. Y aquí en esta parte inferior, para los que me están siguiendo, ¿qué ven ustedes? El tejido que está invadido por la neoplasia, y adicionalmente aquí ven ustedes los vasos y los linfáticos están tomados por la neoplasia. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que a través de los vasos linfáticos y de los vasos en general, ha viajado la neoplasia. Por eso es metástasis temprana. Esto es lo que nos quiero reflejar en esta imagen. Bien, y finalmente la cuarta forma es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma, como dijimos, es el adenoma inicial que se dijo de origen bronquial, que fue considerado broncogénico, y la otra forma que ahora ha sido incluida como este adenocarcinoma, que es el bronquiolo alveolar. De tal manera que ahora, ojo, solamente se habla de carcinoma broncogénico. Ya no se divide en broncogénico y bronquiolo alveolar. ¿Ya? Ahora se habla en términos generales carcinoma broncogénico. ¿Ya? Son pequeñas diferencias que tienen, pero básicamente son similares en su accionar. El adenocarcinoma es frecuente en mujeres, más frecuente que en hombres, y no tiene relación con el hábito de fumar. Por eso se ha visto que ha crecido en cuanto a frecuencia. ¿Ya? Generalmente se inicia en forma periférica y luego se va avanzando hasta tomar la parte central. Son de crecimiento lento también, pero no tan lento como los epidermoides. El epidermoide es el más lento de todos, por eso es el que, hecho el diagnóstico, puede ser curativo. Acá tienen ustedes una pequeña imagen, vean ustedes, generalmente se localiza periféricamente, da tiempo pues para actuar, y su histología es deformando glándulas. Si ustedes recuerdan de histología, las glándulas del estómago tienen más o menos esta formación. Por eso esto se llama adenocarcinoma. ¿Ah? El bronquiolo alveolar, que ya es una segunda forma de adenocarcinoma, es frecuente en ambos sexos. Los síntomas, ya hemos dicho, no hay nada especial para ninguno de ellos. Y se disemina endobronquialmente, dando metástasis tardía. Las metástasis van, obviamente, por los linfáticos y los vasos sanguíneos. Y la diseminación endobronquial la vamos a explicar en un cuadrito a continuación, cómo se va diseminando por la luz bronquial. ¿Ya? Este es un tumor que prácticamente se origina en los bronquiolos y los alveolos. ¿Ya? No está relacionado con el hábito de fumar, es de crecimiento un poco lento. Una cirugía oportuna obviamente va a ser curativa, y a pesar de que el tumor va saltando por la parte endobronquial,
Si nosotros tomamos muestras del esputo, es difícil encontrar que sea positivo. Hecho el diagnóstico, lo mejor es hacer, hecho el diagnóstico, lo mejor es hacer la cirugía. Aquí es el cuadrito que les quería mostrar. Vean ustedes la secuencia. Empieza en la parte de bronquiolo y alveolo, toma todo el bronquiolo y luego va saltando, pero la más representativa está acá. Salta de uno al otro por la luz onda bronquial, pero puede dejar alveolos sanos. Puede saltar hasta otro bronquio o a otro lóbulo, pero va dejando tejido sano también. Esa es la particularidad que tiene este tipo. Bueno, en su histología, el bronquiolo alveolar es un tipo de adenocarcinoma o de tipo de fórmula de glándulas. Aquí dos palabras, un tipo especial que de repente lo van a leer por ahí, es el síndrome de Pancoas. El síndrome de Pancoas. El origen puede estar determinado por cualquier tipo de tumor, sea epidermoide, sea de glándula, células pequeñas, células grandes, adenocarcinoma, en fin. La característica fundamental es que se desarrolla en el ápice pulmonar, y que invade el mediastino, invade el plexo braquial, invade la luz de los vasos subclavios en este caso. Entonces, y acá en la parte central, si ponen un poquito de buena voluntad, la parte central engloba al tronco simpático y al nervio vago. Entonces va a dar manifestaciones en este sentido, que al tomar el tronco simpático va a producir el famoso síndrome de Horner. Síndrome de Horner, ¿ah? Porque invade la cadena simpática. Y si toma el plexo braquial, como quiere demostrar acá la imagen, causa pues un dolor exquisito en el miembro superior. Y inclusive podemos encontrar, pues si ha tomado la vena subclavia, va a haber un gran edema. Si toma la arteria subclavia, va a haber insuficiencia arterial en ese miembro superior. Eso es lo que caracteriza el síndrome de Pancoas. Antiguamente no se hacía nada con esto, pero actualmente hay centros especializados que hacen una resección completa del lóbulo, el tumor, parte del mediastino, inclusive de los vasos, y hacen bypass, e inclusive hacen una limpieza del plexo braquial, en fin. Entonces, hacen una resección amplia, bien amplia, pero que lamentablemente no da mucha sobrevida. Lo que pretende hacer esa cirugía bastante cruenta es mejorarla y la calidad de vida del paciente, pues. Bueno, en cuanto a clínica, ya les hemos dicho que no hay nada patognomónico, pueden producirse neumonías si es que se comprimen, supuraciones pulmonares, en fin. Lo que se distingue es el dolor, la tos, la expectoración hematoica, en fin. Y cuando toma los nervios recurrentes va a causar disfonía. Entonces, no hay nada patognomónico en cuanto a lo que se refiere a la clínica. En cuanto a exámenes, generalmente las neoplasias pues dan un derrame pleural. Nosotros hacemos funciones y en algunos casos nos ayuda a hacer el diagnóstico o por lo menos a sospechar el diagnóstico. Vamos a encontrar que hay alteraciones del índice entre proteínas del suero sanguíneo, con las proteínas que se encuentran en el derrame pleural. Igualmente, el dosaje de DHL a nivel sanguíneo y el DHL que hay en el derrame pleural. Hay diferencias. La presencia de leucocitos, obviamente, en el derrame pleural es más o menos importante, porque si encontramos una leucocitosis muy grande, ya tenemos que pensar que se trata de un proceso infeccioso. El síndrome de Horner que se presenta, lo hemos resumido acá, se caracteriza el síndrome de Horner por tosis palpebral, enoftalmos, o sea, el ojo está hundido, miosis. Ustedes recuerdan que si nosotros anulamos el simpático, ¿qué predomina? El parasimpático. Y el simpático, recuerden ustedes que es el que nos pone alerta para escapar.
Dice, el simpático, cuando actúa el simpático, se acelera el corazón. ¿Para qué? Para dar más sangre a los músculos. Se produce vasodilatación. Los ojos, o sea, hay una midriasis para estar tratando de ver de dónde viene el peligro. Esa es una forma, una mnemotecnia para diferenciar. Ahora, cuando actúa el parasimpático, va pues la contraparte, ¿no es cierto? Se produce miosis, no hay sudoración, hay bradicardia, en fin. Anhidrosis también, ¿no es cierto? O sea, no suda porque no hay vasodilatación periférica. Entonces, todos estos son los términos para hacer un síndrome de Hood. Los síndromes paraneoplásicos, que lo veremos a continuación rápidamente, y un detalle adicional, la tromboflebitis migratoria. Esta es una advertencia de que algo anda mal, pero no solamente es propia de la neoplasia de pulmón, también es de otras neoplasias. Pero por lo menos ya pues nos va avisando. ¿Por qué se llama tromboflebitis migratoria? Se producen trombosis en miembros inferiores, pero que inexplicablemente saltan de un al lado al otro. O sea, de repente una trombosis por decir, en la pierna izquierda, un tiempo después en la pierna derecha, y sin razón alguna. Digo sin razón alguna porque si nosotros tuviéramos varices o encontramos varices en el paciente, obviamente habría de repente ahí una explicación. Ante unas varices, o sea, están dilatadas las venas, enlentece el flujo sanguíneo, da tiempo a que se coagule y se forman trombos, ¿no es cierto? Pero no habiendo varices y de repente vemos que se produjo trombosis, nos debe llamar la atención cuando es ya repetitivo. Tal vez la primera pudiera pasar desapercibido, pero si ya repite, debe de llamarnos la atención y comenzar a buscar que haya una neoplasia oculta en algún lugar de la economía. Por eso se le dice tromboflebitis migratoria. Para hacer el diagnóstico, obviamente con la tecnología ha ido aumentando, ha ido perfeccionándose y ha ido mejorando en el tiempo, de tal manera que antes se hacía el diagnóstico solamente, o ya se sospechaba con una pequeña radiografía de tórax, porque no había más. Después llegó la tomografía axial computada. Y ahora tenemos la tomografía espiral multicorte, que obviamente es mucho mejor porque hace reconstrucciones tridimensionales. Igualmente también ha aparecido la resonancia magnética nuclear. Esto nos mejora las posibilidades de diagnóstico. Y para ver actividad tenemos el PET, que le llaman, o sea, tomografía por emisión de positrones. Entonces, si vemos zonas con alta captación, hay indicios de que ahí hay actividad mitótica alta, o sea, una neoplasia que obviamente tiene una actividad más incrementada que cualquier otro tejido. Igualmente, las endoscopías. Al inicio no había endoscopías. Posteriormente aparecieron las endoscopías rígidas. Y ahora tenemos los broncofibroscopios. Y los broncofibroscopios han sido mejorados paulatinamente. Antes eran bien gruesos, ahora son bastante delgaditos y se meten pues hasta los bronquios de cuarta, quinta generación. Y con muy buena capacidad para maniobrar, para tomar muestras, en fin. Van unidas las broncofibroscopías en este tiempo, ya son digitales, de tal manera que ya el explorador o el médico que está haciendo, o el técnico en algunos casos, que está haciendo el examen, no se detiene a estar mirando una cosa, otra cosa. Prácticamente va, mira algo raro, se detiene un ratito y como lo está grabando, posteriormente es analizado digitalmente en el grupo de trabajo. Ya cuando ve algo particular, se detiene un ratito, toma la biopsia y sigue avanzando. Entonces, ahora con toda la digitalización que hay, se hacen exámenes bien hechos, porque los analizan después, bien hechos y en muy corto tiempo. Esa es la aporta importante. Bueno, otro tipo de exámenes que con el tiempo se han ido haciendo es la angiografía,
pulmonar y la centellografía isotópica. Pero ahora, generalmente, con una tomografía espiral multicorte o una resonancia ya tenemos una alta posibilidad de hacer el diagnóstico, y ya la centellografía isotópica o la tomografía por emisión de positrones, vamos a ver si hay actividad o no. La angiografía está reservada ya para casos especiales, nada más. En el laboratorio hay sustancias, hay pruebas que nos ayudan a detectar biomarcadores, pero que no son patognomónicos. No son patognomónicos, eso tenganlo en cuenta. Pero ya no se dice que algo anda mal, pues. Ahí tenemos el dosaje CA-125, el CEA o carcinoma embrionario, la citoqueratina 19 y el precursor de la proteína B de la surfactante. Son biomarcadores que están usándose en la actualidad que nos indican que hay actividad por ahí compatible con neoplasia pulmonar, pero no son patognomónicos, eso hay que tenerlo en cuenta. Algunos oncogenes, como ven acá, ya lo leen con detenimiento, que también nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de neoplasia si es que tenemos el laboratorio necesario para hacer el diagnóstico. Oncogenes lo tienen ahí. Aquí una imagen de lo que era la, entre comillas, traumática e incómoda broncoscopía rígida. Pero en esos tiempos era pues un gran avance. De no tener nada al poder examinar dentro de la luz de los bronquios, era un gran avance. Entonces, lo malo era que solamente podía ver la persona que hacía el examen, nada más, ¿cierto? Y por el otro lado, solamente miraba los bronquios que están hacia abajo, no los que estaban hacia arriba. Para ello se idearon, como ven ustedes acá, unos lentes que por acción de cambiando el ángulo de los lentes, entonces uno podía mirar prácticamente hacia atrás, ¿no? Entonces avanzaba, se metía uno de estos lentes a través de la luz, de ese tubo, y podíamos ver si había algún cambio de forma, eso de los bronquios del lóbulo superior. Pero no permitía actuar a ese nivel. En cambio, el broncofrioscopio, como dobla, se puede meter hacia la parte superior, o sea, ha permitido mejorar. Y inclusive, esta es una imagen histórica también, en la cual hay un instrumentador que está viendo, y felizmente que hay un tutor, es decir, un lente que permite que uno que está acompañando o un alumno está viendo lo que está viendo el que está haciendo el examen. Pero ahora, insisto, ya no es necesario esto, que esté ahí sufriendo con el ojo pegado en el pequeño huequito. Ya todo se mira a una pantalla gigante con alta resolución y se graba inclusive. Y la otra de las cosas que cada vez estos aparatos son más delgados, más maniobrables y tienen una serie de elementos que permiten ver pues adecuadamente, tomar biopsias, en fin, grabar y todo lo demás. Entonces, la tecnología ha permitido pues que se mejore el diagnóstico tremendamente. Por eso es que se pueden hacer biopsias. ¿Cómo? Por endoscopía, sea rígida o sea flexible. ¿Se puede hacer biopsias percutáneas? Sí. Si nosotros tenemos un tumor más o menos grande, se hace con una aguja delgada, se atraviesa la piel y va y se atraviesa el tumor. Entonces, una vez que ha entrado el tumor, se aspira y de allí se sacan pues unas cuantas células, lo más que se pueda, y el citopatólogo nos hace el diagnóstico. Esa es biopsia percutánea. La biopsia pleural, que ustedes recuerdan que les hablé, es la biopsia con las agujas de Abrams o la de Cope, ¿no? Es biopsia pleural. La mediastinoscopía, les hablaré un par de cositas luego. La biopsia de Daniels. La biopsia de Daniels antiguamente era muy socorrida, muy, digamos, tenía mucha prestancia, pero solamente servía para hacer un diagnóstico de cáncer avanzado. ¿Por qué? Porque era una biopsia del ganglio preescalénico. ¿Dónde están los escalenos? Están en el cuello. En el cuello y que se insertan en la primera costilla. Entonces, si estos ganglios a este nivel están tomados, ¿qué ha sucedido?
que ya pues avanzó el cáncer, tomó los ganglios subcarinales, los ganglios paratraqueales, y van avanzando, ascendiendo, y van a tomar pues, los ganglios a este nivel, ¿no es cierto? Preescalénicos, los ganglios preescalénicos. Entonces, cuando uno encontraba que había crecido ese ganglio, tomaba muestra y era positivo para la neoplasia, nos daba pues claramente cuenta de que esta es una neoplasia que estaba ya muy avanzada, estadio 4, por lo tanto, no era susceptible de ningún intento de cirugía. Bien, si nosotros no podemos hacer el diagnóstico por estos medios, ahora se recurre a la toracoscopía. Y la toracoscopía, bajo visión directa, o toma muestras de la pleura o toma muestras del pulmón. Inclusive puede hacer hasta tratamiento. Una vez que toma la muestra, puede hacer hasta tratamiento. ¿Ya? En eso. Pero, aló, aló. Discúlpeme, por favor. Discúlpeme, ya. No, 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 no. No, no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Todavía no estamos así. Ya, gracias, gracias. Bueno, disculpe. Ya. Y finalmente se puede recurrir para la toracotomía exploratoria, que además de hacer el diagnóstico, puede hacerse el tratamiento si es que lo permite el caso. Acá tenemos para hacer lo que es la mediastinoscopía. La mediastinoscopía con este sistema lo que hace fundamentalmente es ingresando por la fosa supraesternal, bien pegado a la tráquea, y llegar a identificar los ganglios paratraqueales o subcarinales y ver si están comprometidos o no. Decir mediastinoscopía no es como cuando decimos laparoscopía, que podemos examinar todo el abdomen, no. Este es muy puntual. Entra y solo mira prácticamente este par de ganglios. Haciendo este examen, ha habido lesiones, sí, como ustedes ven ahí está la arteria pulmonar, y como a veces no se distinguía bien si era el ganglio o era la vena, alguien venía y trataba de hacer biopsia con esta pinza sacabocado y se llevaba de encuentro la arteria pulmonar, corriendo a hacer pues una toracotomía o una esternotomía para ir a parar el sangrado y no se muere el paciente. Entonces su acción es bastante limitada. Aquí en cuanto a los síndromes paraneoplásicos, si secretan ACTH, da un cuadro parecido al síndrome de Cushing, ¿no es cierto? El ACTH en exceso es como si fuese un síndrome de Cushing. ¿Quién lo producen? Células en avena, células pequeñas. ¿Qué vamos a encontrar? Alcalosis hipocalémica. Vamos a encontrar que tiene la joroba, tiene los cachetes inflados, todo eso, como es el Cushing, pero el paciente pues está flaco. En cambio, en el Cushing, fuera de la joroba también hay una retención de líquido importante. Así es que clínicamente se puede más o menos sospechar de que no se trata de un verdadero Cushing. En cuanto a la secreción de la hormona antidiurética, la puede producir también las células en avena, células pequeñas en avena. Y como es antidiurética, no deja que orine adecuadamente el paciente, o sea, retiene líquido. Y al retener, está hemodiluido el paciente, por lo tanto el sodio está bajo. Entonces, si es como si estuviese con edema cerebral y todas esas sintomatologías y ese cortejo que se van a dar por una hiponatremia, pero es una hiponatremia por dilución. Otro efecto es la secreción de paratormona, de PTH, paratormona. Sí más bien es producido por las células del carcinoma epidermoide, células escamosas del carcinoma epidermoide, ¿no es cierto? Tiene que ver con la paratormona, o sea, el metabolismo del calcio. Nos puede llevar a compromiso o letargia cerebral por alteración del calcio.
Efectos a nivel de la parte genital, crecimiento de mamas, lo que tiene que ver la atrofia testicular, desaparición del vello, en fin. Dentro del tipo neurológico tenemos que se llama la degeneración cerebelosa. Este síndrome se le conoce como el síndrome de la ataxia cerebelosa, ¿ya? Y otros que tienen debilidad muscular, que hay que diferenciarlo de la miastenia gravis. La miastenia gravis es de los pequeños músculos y este síndrome afecta a los grandes músculos. Se dice que lo de la cintura escapular es el síndrome de Lamberito. Y otras lesiones son pues las lesiones hipertróficas a nivel de los huesos distales. Osteoartropatía hipertrófica. Osteoartropatía hipertrófica. Entonces, estas son manifestaciones que no solamente se dan en el cáncer, ojo, sino también, por ejemplo, estos dedos en palillo de tambor, recuerdan ustedes que se presentan en la tetralogía de Fallot, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado, buscar hacer la diferenciación o diagnóstico diferencial. La otra forma de la histología es la clasificación por el TNM. T, tumor, N, ganglios y M, metástasis. La más fácil de aprender es obviamente el de la M. Hay metástasis 1, no hay metástasis 0, ¿cierto? Ganglios, los ganglios regionales. Si no hay ganglios cercanos, 0. Si hay ganglios cerca al tumor ganglio 1 y si hay ganglios a distancia, N2. Y en cuanto al tumor, se dice T0, no hay evidencia de tumor. TX, recuerden eso, es fácil. X es que es como los indefinidos, no se conoce, es una incógnita, como se dice. TX es una incógnita. ¿Qué ha sucedido en este caso? Que, por ejemplo, hacemos un examen de laboratorio y nos sale alterado uno de los exámenes de laboratorio. Ah, caray, acá hay cáncer. Pero ¿dónde está? No se logra detectar todavía. Tenemos que recurrir a hacer exámenes exhaustivos para ubicarlo. Por eso dice TX. Hay evidencia de que hay neoplasia, pero todavía no se ha precisado exactamente dónde está. T1, T2, T3 tienen que ver con el tamaño del tumor y si ya ha salido fuera de los confines del pulmón. T1 es un tumor de hasta 3 centímetros, T2 es un tumor mayor de 3 centímetros, que si están o no cerca del bronquio principal, en fin. Lo importante a remarcar acá es lo siguiente, vean ustedes en esta parte inferior, derrame pleural. Si alguien tiene derrame pleural, pero de tipo neoplásico, porque puede haber derrame pleural de otro tipo, ¿no es cierto? Un paciente que tiene, por ejemplo, un problema, una cardiopatía, puede tener un derrame pleural, por eso no quiere decir que sea neoplásico. Ahora, si nosotros encontramos que hay derrame pleural y es positivo para cáncer, automáticamente decimos que este es un T3, se considera como un T3. Esta es una rápida, una forma de clasificar por el TNM. ¿El TNM se ha ido perfeccionando conforme ha avanzado el tiempo? Sí. Y acá tenemos una serie de subclasificaciones que no es importante que ustedes las sepan, pero que tengan ustedes en cuenta. Las cosas más detalladas, más importantes, es que nos sirve para planear el tratamiento posterior. La última clasificación del TNM está en 2015. Seguramente que ya deben estar trabajando en la última de las clasificaciones. El T15, vean ustedes, hay algunas pequeñas variantes en cuanto al T sobre todo. Esto se va actualizando y fundamentalmente para ver las implicancias que tiene en el tratamiento. Empezó en 2002, 2010, 2015. Y la última que se está trabajando. Aquí, por ejemplo, aparte del derrame pleural que lo convierte en T3, cuando el tumor
sale del pulmón e invade la pared, también se le considera T3, como es el PANCOAS o como es este tumor a este nivel. Los estadios conjuncionan varias cosas. Cómo está el T, cómo está el N y cómo está el M. ¿No es cierto? Y de acuerdo a ello, entonces vamos a decir que está en estadio 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B. Entonces, de acuerdo a las implicancias y a lo que va tomando, lo que va avanzando, se va encontrando el estadiaje. Antiguamente, en estadio 1 era el quirúrgico. Después la cirugía avanzaba hasta prácticamente estadio 2. Ahora se puede aplicar estadio 3A, hasta 3A por el aumento y mejora las técnicas quirúrgicas. Pero de 3B y 4 ya pasan a ser de necesidad médica. Inclusive cuando es un 3B se le puede tratar con quimioterapia y radioterapia y regresar a un estadio 3A o a un 2B. Y ahí ya tiene aplicación la cirugía. No sé si me comprenden. Entonces, 3B ya es un poco complicado, se considera médico, pero con tratamiento puede revertir, puede regresar y ahí se complementa con cirugía. Cuando es estadio 4 ya definitivamente ahí ya no hay nada que hacer, solamente quimioterapia, radioterapia, en fin. Algunas imágenes acá de lo que es una etapa 1, etapa 2, etapa 3A y finalmente etapa 3B, ¿no es cierto? En la cual ustedes ven, pues, si analizan y comparan con un poquito de cariño, acá vean estos ganglios de acá arriba, estos son los famosos para la biopsia de daño, los ganglios preescalénicos. Cuando están tomados acá, obviamente, pues ya no hay nada que hacer. En este caso, en el lado derecho está sano y en el lado izquierdo está tomado. Bueno, de acuerdo al TNM, se planifica la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, y lo que se está intentando mucho son las terapias biológicas. Dentro de estas terapias biológicas hay una serie de sustancias que se están usando, interferones, interleuquinas, factores estimulantes de colonias, anticuerpos monoclonales, vacunas. También hay vacunas contra el cáncer. Uno que se lleva y que en adelante son los cubanos. Los cubanos ya en 2008 hicieron aprobar una vacuna que se llama, todavía siguen usando la Symavax, es vacunas. Pero que indican que han mejorado en algo la sobrevida, pero que no es la solución. La terapia génica, en este aspecto ustedes saben que todo lo que es genético, la biología molecular, ahí es que se está trabajando muchísimo y se está buscando cómo hacer frente al cáncer. Entonces, finalmente, con toda esta revisión, el TNM, la precisión histológica y todo lo demás, hemos dicho que actualmente todo ha concluido en diferenciar a los pacientes que tienen cánceres de células pequeñas y cánceres de células no pequeñas. Entonces, dentro de las células, cáncer de células pequeñas no es quirúrgico, va quimioterapia y radioterapia. Y células no pequeñas en las cuales están el epidermoide, adenocarcinoma, células grandes, va a depender del estadio en que se encuentren. Y de acuerdo al estadio, se aplica cirugía o se aplican los otros medios de ayuda como es quimioterapia, radioterapia o la inmunoterapia, ¿no es cierto? Ahora, si uno puede hacer que retroceda, lo que no era quirúrgico pudiera tornarse quirúrgico. Eso es lo que le podemos decir así a grandes rasgos. La quimioterapia de células pequeñas generalmente está en estadio 4, entonces solamente de tratamiento médico. Aquí lo que les decía, que ya en el 2008 los cubanos anunciaron su primera vacuna terapéutica que se sigue usando, la hay acá en el Perú, se aplica, pero los resultados, digamos, no son pues espectaculares, no son curativos. Mejora la sobrevida, sí,
mas no es curativo. Bueno, finalmente, acá una expresión de alguien que escribió esto, no es mío. La conclusión es que hasta el momento lo que se está haciendo con el cáncer de pulmón no es sino mejorar el diagnóstico, mejorar un poco la sobrevida y sobre todo disminuir costos y mejorar la calidad de vida. Eso es lo que le puedo decir a grandes rasgos. Muy bien. Si alguien queda por ahí, y no solamente la computadora prendida, si hay alguna duda, alguna pregunta, estamos para tratar de resolverla, estamos respetando el tiempo. ¿No hay preguntas o no hay alumnos? ¿Cómo es? Todo quedó claro, doctor. ¿Qué preguntas, doctor? Muy bien, de todas maneras, ya saben ustedes, pueden preguntar hasta antes del examen. Después del examen, ya el que pregunta es el examen. Pues. Muy bien, jóvenes. Entonces, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a los sobrevivientes. Ya estaremos en contacto con su delegado para ir afinando las cosas para el segundo examen. Felizmente ustedes no se han atrasado mucho en cuanto al desarrollo de las clases, así que podemos seguir adelante y pueden estar tranquilos. Y sobre todo tener en cuenta que hay que irse preparando porque seguramente que para la segunda dosis también la autoridad universitaria va a decretar asueto. Y recuerden ustedes también que se viene el aniversario de la facultad. Es probable que alguien por ahí pida que se les dé de repente libre para que asistan al curso que van a organizar, en fin, con motivo del aniversario de la facultad. Bueno, de todas maneras hay que estar prevenido, tratar de avanzar al máximo posible, no perder el tiempo y acabar pues felizmente este semestre que con el favor de Dios el próximo semestre ya tendrán que verse la cara frente a frente con cada uno de sus docentes. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.